Hola chicos, ¿qué tal? Esta clase la vamos a enfocar a ver, o bueno, a empezar a ver la programación orientada a objetos, o también conocida como OOP, por sus siglas en inglés, Object Oriented Programming, ¿verdad? O POO, por sus siglas en español, Programación Orientada a Objetos. Y bueno, vamos a iniciar con un notebook. Ok, entonces, ¿cuál es este paradigma de la orientación, de la programación orientada a objetos? Nos permite de manera lógica agrupar datos, ¿verdad? Estos datos pueden ser clases o funciones o variables dentro de clases X, ya vamos a ver, de manera que podamos usarlos nuevamente y así usar menos código del que usaríamos usando otro paradigma, ¿verdad? Esto nos lleva a ganar un poco más de eficiencia, orden y al momento de hacer debug, es decir, al momento de corregir algún código que nos esté dando error, pues solo lo cambiamos en un lado y ya aplica para todos los lados, ¿verdad? Así que bueno, quizá habladito no tiene mucho sentido, así que lo vamos a hacer, ¿ya? Ok, entonces ya vieron funciones en las clases anteriores. Ahora vamos a ver o vamos a introducir otra estructura de datos, o bueno, no estructura de datos, otro objeto de Python y bueno, de los lenguajes de programación en sí, llamado una clase, ¿verdad? Pues bueno, una clase se puede entender como un blueprint, ¿verdad? O un manual de instrucciones para crear un objeto. Por ejemplo, voy a crear ahorita la clase alumno, ¿verdad? Y esta es la forma pues básica de crear una clase. Este pass lo ponemos como un placeholder cuando pues queremos que se cree la clase, pero en realidad no sabemos qué ponerle aún. Y bueno, esa sería nuestra primera clase creada. Ahora bien, esta es la clase. A partir de la clase nosotros podemos crear instancias, ¿verdad? Estas instancias son ya objetos con sus características propias. Por ejemplo, este, un objeto de clase alumno pueden ser cada uno de ustedes. Un objeto de clase alumno puedo ser yo, por ejemplo. Entonces, una instancia es un objeto creado a partir de una clase, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, alumno uno, voy a ponerle alumno, print alumno uno. Que si se fijan, este objeto se va a conocer, bueno, en la jerga, ¿no? de la programación, se va a conocer como una instancia de la clase alumno. Alumno uno es una instancia de la clase alumno, ¿verdad? Ahora, no sé si vieron la clase pasada en la que tratamos de ver pues los perros, vea. Existe una clase perro, nosotros sabemos que es un perro, tenemos la idea general, esa es la clase y cada uno de estos perritos de acá es una instancia de esa clase mayor llamada perro, ¿verdad? Lo mismo con los carros. Nosotros sabemos que es un carro, tenemos como el blueprint en nuestra cabeza, como el manual que, de las cosas que tiene que llevar un carro y cada una de estas es una instancia de la clase carro, ¿verdad? Y para quizás quienes no sepan qué es un blueprint, es una de estas cosas, es como algo que uno usa de guía para construir algo, ¿verdad? Bueno, le voy a poner esto clases. No le había puesto bueno, solo clases. Ok, entonces ya sabemos entonces que alumno es una instancia de la clase alumno y alumno es un blueprint, ¿verdad? Para crear varios alumnos. Ahora bien, a cada uno de estos alumnos nosotros podemos, o bueno, a cada instancia de la clase alumno, por ejemplo alumno uno, nosotros podemos asignarle atributos, ¿verdad? Que aquí arriba se los voy a dejar. ¿Qué significa un atributo? Atributo. Son variables propias de una instancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al alumno uno yo le puedo poner un nombre, un primer nombre, le voy a poner first y le voy a poner Eric, ¿verdad? Mi nombre. Alumno uno
Barrios. Alumno 1. ¿Qué? Mail. Le voy a poner eric@esen.com. No tiene que tener sentido hasta ahorita. Y así nosotros podemos asignarle variables que identifiquen a este alumno 1. Por ejemplo, o ya sé que alumno 1, si quiero sacar el nombre de alumno 1, puedo hacerlo así, ¿verdad? Con un print, ¿verdad? Y igual con el mail y con el last name, ¿verdad? Que sería el apellido. Lo voy a dejar aquí arriba. También voy a agregar solo una variable de salario, que sería pay nada más. Y le voy a poner 100, ¿verdad? No tiene que ser realista, solo quiero ejemplificar algo más adelante, ¿verdad? Entonces, así podemos crearlo. Podemos hacer referencia a cualquiera de las variables que estén acá. Aquí entonces, para crear una variable sería la instancia en la que queremos crear la variable, punto, la variable, y igual Eric, vea. Esta variable no tiene que estar declarada antes, la podemos dejar así y va a funcionar, ¿verdad? Ahora bien, vamos a crear un segundo alumno. Vea, entonces, por ejemplo, 2. Y acá Ramiro Ríos, vea, mi segundo nombre y mi segundo apellido. Y Ram le voy a poner, y aquí 1000, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que alumno 2 punto first, ¿qué pasó? Alumno 2 is not defined. Ok, no había hecho la instancia del alumno 2. 2 es igual a alumno. Vea, siempre hay que hacer esto acá. Aquí creamos la instancia a partir de esta clase. Hoy sí, va a funcionar, Ramiro. Y aquí está, si se fijan. Pero aquí podemos hacerle... Ya está arregladito, solo que aquí le voy a poner el mail para que se diferencie un poco. Desarreglado, aquí imprimimos la información del alumno 1 y aquí la información del alumno 2, ¿verdad? Y aquí está, cómo la imprime. Ahora imagínense que nosotros tenemos que, nos dan la tarea de crear 100 alumnos, de crear las instancias de 100 alumnos. Esto probablemente sea muy lento para seguir, ¿verdad? Tendríamos que declarar el alumno 2 como una instancia de alumno, declarar todas sus variables y hacer lo que tengamos que hacer con ellas. Para eso, en las clases, aquí lo voy a volver a hacer, existe un método, que los métodos, creo que ya me han escuchado hablar bastante de esos métodos y ya van a saber qué es. Un método son funciones dentro de una clase, ¿ok? Entonces nosotros podemos hacer un método especial llamado init. Lo van a ver un montón. Es bastante famoso en la programación en Python. Y este método init sabemos que es un método especial porque lleva 2 guiones bajo. Aquí son 2. 1, 2, ¿verdad? Al principio y al final. Y este método, esta función de acá, se va a correr automáticamente cuando nosotros creemos la clase. Es decir, lo voy a hacer ahorita. Nada más voy a escribir algo acá abajo. Y automáticamente toma como primer argumento la instancia de la clase, ¿verdad? Entonces, y esa es una convención de llamarla self, ¿verdad? En todos lados lo llaman self, como que todos los programadores de Python se pusieron de acuerdo para llamarlo self, ¿ya? Entonces, recapitulando, esta función, método init, va a ser la primera que se va a correr cuando nosotros instanciemos un objeto, por ejemplo, alumno 2 o alumno 1, ¿vea? De la clase alumno. Entonces, como es la primera que se corre, nosotros aquí podemos crear las variables, ¿verdad? Queremos que tenga. Así podemos decir self.first igual a first. Antes de eso. Y acá podemos escribir las variables
con las que queremos que este nuevo objeto se construya. Por ejemplo, first, last, mail y pay, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, self.first va a ser igual a first. El mail lo podemos obviar ahorita, ya vamos a ver cómo lo vamos a construir, porque sabemos que es el... O sea, yo estoy diciendo que es ahorita el name, el first. O bueno, solo first. @desen.com, no. Y self.pay igual a 100. O bueno, igual a pay, perdón, no sé. Ahora, nosotros cuando creemos una instancia podemos decir, ok, alumno 1 va a ser igual a alumno. Y como la instancia ya la toma automáticamente, o sea, se la agarra acá en este self, nosotros acá podemos pasar los demás atributos que queremos. Por ejemplo, first Eric, last Barrios, pay, como que si fuera una función, pay 100 por ejemplo. Ok, corrió. Y podemos ver, por ejemplo, alumno-1.mail. Y si se fijan, nos lo tira así, aquí, ¿verdad? Ahora bien, esto es mucho más eficiente que escribir esto de acá, porque para crear el alumno 2 lo podemos hacer en una misma línea, en una línea básicamente, alumno 2. Ya sabemos, vea Ramiro. Uy, ¿qué hice? ¿Por qué se está? Ok. Ramiro, last Barrios y pay 1000 le voy a poner. Bueno, last Ríos y por ejemplo, guión bajo 2, vea punto mail. Y si se fijan, ¿qué pasó? La coma se me olvidó. Hoy sí, no. Last, ay. Hoy sí. Y hoy sí, si se fijan, ya vamos a comparar todo esto con este par de líneas de acá. Bueno, no par de líneas, pues, pero son muchas menos, así que es un poco más eficiente. Entonces, repasando el init, porque esto es bastante importante. Igual, si no lo entienden acá, pregúntenme, ¿verdad? Porque sí es como importante que lo entiendan. Este método init nosotros lo ponemos como un constructor, es decir, una función que nos va a dar las características de la instancia que estamos creando, ¿verdad? Cuando nosotros creemos un objeto de tipo alumno, es decir, de esta clase, esta función se va a correr automáticamente. Y el primer argumento que va a tomar siempre es self. Por eso es que nosotros le tenemos que poner acá self, ¿verdad? Esto lo podemos llamar de cualquier forma, el self, ¿verdad? No importa. Pero es una convención que se llama self. Así está en todas las librerías. Voy a buscar alguna en GitHub a ver si le sale algo. Por ejemplo, estamos aquí en la librería Pandas. Y aquí hay una clase, ¿verdad? Que ellos crearon. Y aquí está su método init, ¿verdad? Y aquí es como ellos, los que están llevando ahorita la librería Pandas, que creo que lo vamos a ver al final del ciclo, ellos usan el init, ¿verdad? Lo usan casi que idéntico a nosotros, solo que es un poquito más avanzado, pero... Ok, entonces espero que eso haya quedado un poco claro. Si no, me avisan y pues se lo puedo explicar en privado o a una clase extra, ¿verdad? Ahí como ustedes quieran. Ahora bien, también nosotros podemos crear más métodos dentro de nuestra clase. Y ya recordemos que los métodos son funciones dentro de una clase. Entonces, por ejemplo, si yo quiero imprimir el nombre completo de la persona, puedo decir full name. Y siempre me recibe self, ¿verdad? Todos los métodos que nosotros pongamos dentro de una clase de forma por default, pues, de forma predeterminada,
van a recibir la instancia como un argumento, ¿verdad? Entonces, self. No, como este es un método, le vamos a poner return y le vamos a poner self.first. First espacio self.last, ¿verdad? Acá abajo le voy a poner print alumno1 full name, ¿ya? Y aquí si se fijan ya me hizo esto de acá. Aquí lo que hice fue agarrar lo que sea que nosotros le pusimos como primer nombre, que en este caso es Eric, y agarrar lo que sea que le puse en last, en el apellido Vargas, ¿ya? Y acá me lo concatena, es este último print. Ahora, ¿qué pasa? La lógica, bueno, al principio yo pensaba así, que ¿por qué tengo que poner self? Vamos a ver qué pasa si tratamos de poner esto de acá así. Bueno, sí llevaría esto, ¿no? Porque en teoría las variables están creadas, ¿vea? Vamos a ver qué nos dice. Y nos va a decir que full name takes 0 positional arguments but one was given, ¿vea? Es decir, nuestra función dentro de la clase alumno toma un argumento, toma 0 argumentos porque nosotros así la definimos, pero uno was given, o sea, uno se dio, ¿verdad? Nosotros no le estamos dando ninguno acá. ¿Por qué está pasando eso? Porque recordemos que cuando nosotros mandamos a llamar un método de la clase, es a este método, aunque no se ve acá, pero cuando nosotros hacemos alumno-1.fullname, a este método siempre se le va a dar como un argumento la instancia, ¿verdad? Del objeto que estamos creando. Bueno, la instancia que estamos creando, ¿verdad? Entonces por eso es que acá en teoría está creando self. En el background lo que está haciendo es self, ¿ya? Aquí me dice que no está definida porque está definida dentro de la clase. Pero entonces hay que tener cuidado de que a todas los métodos que tengamos dentro de una clase pongámosle self acá. Porque al llamar ese método, automáticamente le va a meter la instancia en los argumentos, vean. Así que, y acá, claro, self, punto, y self, punto. Uy, punto. Sí. Ahora, yo sé que esto fue un poco confuso lo que les acabo de decir, y quizá lo vamos a ver de esta forma, ¿verdad? Voy a hacer una forma un poco más complicada, entre comillas, pero quizás se entienda un poco, no más complicada, pero más larga. Ok, nosotros tenemos nuestra instancia, ¿verdad? Alumno 1. Ok, es una instancia de la clase. Aquí, si se fijan, dice main x punto alumno. Aquí nos dice de qué clase viene y acá la posición dentro de nuestra memoria, ¿verdad? Esto no nos sirve de mucho, pero aquí sabemos que es un objeto de la clase alumno. Ok, entonces esto lo voy a dejar aquí abajo. Esto de acá, bueno, lo voy a dejar aquí. Esto de acá es lo mismo que hacer esto. Alumno punto full name y acá alumno 1. Y si se fijan me tira lo mismo, ¿verdad? Entonces esto es lo que se está haciendo en el background, ¿verdad? Y que como forma un poco más resumida lo hacemos así, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a printear esto. Ay Dios. Vamos a printear esto. Print. Y print. ¿Verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? Entonces. Bueno, vamos a quitar este de acá porque solo era para explicar esto de otra forma. Voy a copiar y a pegar esto acá para hacer otra cosita. Ahora nosotros también podemos hacer operaciones con las variables que ya tenemos. Por ejemplo, imagínense que a nosotros nos dan
raises en nuestros trabajos, es decir, aumentos. ¿Ya? Aumento self. ¿Ya? Vamos a crear un método para aplicar el aumento que nos están dando nuestros pagos, por ejemplo. Me estoy inventando acá, pero quiero que sepan que se puede hacer eso. Entonces yo puedo decir self.pay, es decir, ahora mi self.pay va a ser igual a un integer para asegurar que sea entero. Self.pay, es decir, mi anterior self, mi anterior pay times por 1.04. Aquí le estoy aumentando un 4%. Vea, entonces, por ejemplo, veamos alumno 1. Uy, ¿qué estoy haciendo? Uy, ¿qué está pasando? No sé por qué me saltaba así, pero bueno. Ahora ya puedo decir alumno 1 va a ser igual a alumno. Voy a copiar, a pegarlo aquí nada más. Aquí. Vea este pay. Ok, y vamos a imprimir el cómo está antes del raise, vea, antes del aumento. Punto pay. Ok, entonces la paga al principio es 100. Super nice. Ahora hacemos alumno-1 punto aumento y print alumno-1 punto pay. Entonces si se fijan, acá nosotros tenemos, ok, la paga era 100, aplicamos el aumento y ahora la paga va a ser 104, ¿verdad? Porque aquí agarró el 100 acá y lo multiplicó por 1.04, que es 104, ¿verdad? Ahora quizás sí, con el 100 es un poco confuso, le voy a poner 5000 solo por... Entonces aquí hace un poco mejor, ¿verdad? De 5000 pasó a 5200. Pero puede que no sea muy conveniente tener nuestro raise, o sea, nuestro aumento así puesto a la fuerza o hard coded, ¿verdad? Como hard coded es poner algo que puede ser variable como algo fijo, ¿verdad? A nuestra conveniencia, y es pues una mala práctica en la mayoría de casos. Em, pero aquí lo podemos evitar. Por ejemplo, en vez de que sea siempre 1.04, nosotros podemos crear un atributo de clase, ¿verdad? Nosotros ya vimos que los métodos, que las instancias pueden tener atributos, pero también podemos crear atributos de la clase en general. Y estos atributos de la clase van a ser compartidos, perdón, por todas las instancias. Por ejemplo, aquí yo puedo definir un aumento guión bajo, le voy a poner nada más, y acá le puedo poner 1.04, ¿verdad? Y acá para llamar ese 1.04 voy a hacer lo que puede parecer lógico para que vean qué pasa. Me va a dar error, ¿verdad? Aumento guión bajo is not defined. Y es porque no podemos hacer referencia así, ¿verdad? Nosotros sabemos que aquí está la clase, perdón, aquí está la variable de clase, pero no podemos hacer referencia así. Tenemos que poner la clase y la variable que queremos mandar a llamar, ¿verdad? Entonces ahí sí, ya nos funciona. También podemos hacerlo con self, ¿verdad? Tienen las dos opciones, self o la clase, ¿verdad? El nombre de la clase. Ahí, como ustedes decían, ¿verdad? Yo recomendaría ponerle mejor el self. Ya vamos a ver por qué más adelantito, en unos 3 minutos. También es posible cambiar este valor de aumento, por ejemplo. Voy a quitar estos prints de acá. Bueno, solo los voy a comentar todos. Aquí con control slash. Se lo voy a poner aquí en algún lado en la pantalla. Lo comentan todo. Y bueno, para hacer eso, nosotros podemos venir y decirle, vaya, a la clase alumno, a la variable aumento, dentro de mi casa alumno, que ya le voy a poner otro valor. Ahora va a ser 1.1, por ejemplo. Estoy inventando, ¿ya? Ahora, print alumno 1. Bueno, luego solo voy a copiar esto.
y para comentarlo, control slash, y si se fijan, ya me aumenta el 10%, ya cambiamos esta variable de 1.01. También podemos hacer, esto lo voy a hacer con el alumno 2 y le voy a poner solo 2000, ¿vea? Solo. Pero bueno. Y alumno 2.pay, alumno 2.pay, pero en vez de cambiar la variable usando la clase, voy a poner alumno 2. ¿Vea? Esto lo que me va a hacer es que me va a crear una variable llamada aumento guión bajo, pero solo para esta instancia. No se va a compartir a alumno 1. Es como que nosotros hayamos hecho uno de estos, ¿vea? O vámonos al principio. Es como que nosotros hayamos hecho algo de esto, ¿vea? No es una variable de clase, es una variable, perdón, no es un atributo de clase, es un atributo de una instancia. Entonces no se va a compartir con las demás. Y vamos a ver qué pasa. ¿Vea? Entonces 2000, uy, lol. Y si se fijan, ok, en 1.1 le voy a poner 1.2, a ver. Ok, de 2000 a 2400, ¿verdad? Ahora bien, para mostrarles bien la diferencia que hace entre hacerlo con bueno, aquí no sé por qué lo borré. Aumento bien bajo igual 1.1. La diferencia entre hacerlo así y así es que, ok, nosotros podemos ver qué atributos tiene un objeto usando este método. Alumno-1 punto-dict. Aquí accedemos a un diccionario con los atributos y los valores que tienen esos atributos de esta instancia. Por ejemplo, la instancia alumno 1 tiene como first Eric, como last Barrios, como mail eric@cen.com y como pay 5000. ¿Vea? Ahora vamos a ver qué pasó con el alumno 2. Ahora, el alumno 2 va a tener un aumento de 1.2 acá. Al final va a tener esta variable extra porque nosotros se la creamos acá. ¿Vea? Entonces, ese como el background, eso es lo que está pasando. No es que acá esté creando una variable, perdón, un atributo para la clase. Cuando diga variable o atributo es lo mismo. ¿Vea? Aquí a la instancia alumno 2 le estoy creando este atributo. Solo una cosita más como para que vean algo más de lo que se puede hacer con clases, es que nosotros podemos usar un contador de alumnos. N alumnos lo voy a poner acá y la voy a inicializar como 0. Y yo quiero que esta variable vaya guardando cuántos alumnos se han ido creando. Eso lo podemos hacer así. Estaba escribiendo self, pero no self es alumno, o sea, vamos a acceder al atributo de la clase porque se va a compartir para todas las instancias. Vean, alumno.nAlumnos va a ser igual, o bueno, de un solo, más igual 1, ¿vea? Y lo pongo en el init porque yo quiero que esto se corra siempre que se cree una instancia, ¿vea? Y eso es lo que hace init, se corre siempre que se crea una nueva instancia, perdón. Entonces aquí me va a ir aumentando este valor de acá, n alumno, ¿verdad? Y por ejemplo acá nosotros podemos ver sin uy, o es alumnos con ese. Pues sí. Ahora si se fijan, bueno, no ha pasado nada, pero si nos preguntamos, ¿cuántos alumnos tengo? Podemos hacer fácilmente esto. Alumno.n-alumnos. Y si se fijan, nos dice 2, porque hemos creado el alumno 1 y el alumno 2, ¿verdad? Y podríamos, por ejemplo, si creamos... Ya, vea, me va a tardar mucho en escribir estos nombres. 5, 6, 7. Ok, entonces acá me dice 7, vea. Ok, entonces bueno, yo sé que es un poco, bueno, es bastante para digerir.
Pero bueno, véanlo poco a poco, vean, traten de hacer cambios en el código, jueguen con el código, pues traten de hacer, em, pues ya traten de hacer nuevas variables acá, experimenten, ¿verdad? Traten de meter algún bucle, entonces, para que vayan experimentando, ¿verdad? Para que vayan viendo los posibles errores que pueden pasar, los comportamientos extraños, como por ejemplo del aumento que vimos acá, ¿verdad? Que esta en realidad crea una variable, un atributo de la instancia, no de la clase X. Y pues bueno, esta fue una aplicación de las clases, la podemos hacer por ejemplo para crear bases de datos, para hacer objetos, para hacer un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, este es como la punta del iceberg y es un tema bien chido, bichos. Así que bueno, cualquier duda, ahí estoy para servirles. Y suerte.